¿Usted cree que fue el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 20 años? En ningún momento un presidente puede hacer un juicio sobre sí mismo. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores. Los he reconocido en mi libro, los reconocí siendo presidente, Jorge, y para el tamaño de los retos de México, no importa lo que se haga, nunca será suficiente para trabajar más a favor de los mexicanos. Pero aquí hay algunas de las críticas. Cuando usted deja la presidencia, millones de mexicanos pierden sus ahorros, pierden sus casas, pierden sus trabajos. Usted le echa la culpa a Ernesto Zedillo, a su gobierno, pero en parte ¿no es usted también responsable de eso? Yo he señalado, Jorge, que cuando un presidente termina, deja activos y pasivos, ¿sí? Nosotros dejamos en un año muy difícil, 1994, que empezó el 1 de enero con el levantamiento del EZL en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, y la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en el Inter, una elección presidencial ejemplar en la historia de México. Pero usted se está quitando de culpa de lo que ocurrió. Al contrario, yo dije que había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice ellos, se refiere a Ernesto Zedillo de su gobierno. Sí. Pero usted escoge a Ernesto Zedillo, señor Salinas. Fue una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, cuando en esas horas aciagas, de enorme dolor personal y de una consternación nacional, el PRI tuvo que seleccionar un candidato sustituto. Sí, pero fue usted. O sea, yo creo que ahora ya podemos decir que era usted quien escogió a Zedillo. Pero, hombre, escogió usted a Colosio. Era una decisión en la cual el presidente de la República, que provenía del PRI, tenía una gran influencia sobre el partido, pero se hablaba, se negociaba y se consensuaba con las fuerzas del partido. Eso siempre se hizo. Si usted no hubiera querido Zedillo, no sale presidente. Pero si el PRI se hubiera resistido, tampoco, ¿eh? Y sin embargo, quien escogió al candidato para que fuera presidente fue el voto de los mexicanos en la elección de agosto de 1994. Pero usted me dijo que tenía dudas sobre esa elección. Lo que le quería decir es lo siguiente. Usted critica entonces a Zedillo. ¿No será porque Zedillo manda a arrestar a su hermano Raúl? O sea, es decir, ¿no hay razones personales en todo esto? Mire, sin lugar a dudas, hubieron hechos que lastimaron mucho a mi familia. El nombre, reputación. Pero con el tiempo se van decantando. En el libro al que usted hace referencia, el de la década perdida, hay todo un capítulo sobre cómo se utilizaron en México en esa época a las procuradurías para las agendas políticas y en algunos casos hasta para las persecuciones personales. Porque acusan a su hermano Raúl de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y también de haber recibido dinero del narcotráfico. Y los hechos que han demostrado que ambas acusaciones fueron fabricadas. Ya los tribunales en México y en los tribunales de más alta jerarquía integrados por 3 magistrados exoneraron a mi hermano y después de 10 años de injusto encarcelamiento dijeron, es usted inocente, váyase a su casa. Sigamos hablando de Raúl. Usted habla en su libro de que en México, después de su presidencia, hay muchísima impunidad. Pero ¿no es acaso impunidad que su hermano Raúl se haya enriquecido abiertamente durante su presidencia, señor Salinas? Mire, Jorge, él está ahorita sujeto todavía a un proceso de lo que se llama enriquecimiento inexplicable. Esperemos que el proceso concluya para ver si lo que se afirma y se promovió en los medios desde las esferas del gobierno se sostienen los hechos o también fue una fabricación. La Procuraduría General de la República informó que Raúl tenía 123 propiedades, 37 en el extranjero, 86 en México. Era el hermano del presidente. Mismas de las cuales se ha decantado que unas ni siquiera eran de él, otras están incautadas y sujetas al proceso. Si se tuvieron por malos procedimientos, el juicio lo determinará. Pero no olvidemos, Jorge, ya van 2 acusaciones de 3 que le han hecho que resultaron fabricadas. ¿No le parece a usted que es un récord bastante deplorable para la Procuración de Justicia en esas épocas? ¿Pero no le parece a usted que hay algo muy raro cuando su propio hermano tiene documentación falsa, tiene pasaportes falsos? Efectivamente, y ese es un hecho por el cual fue sancionado. Pero eso sugiere que hay malos manejos. O sea, si no, ¿para qué quiere un pasaporte falso? ¿Para qué quiere una ese hecho, identificación falsa, y así él lo ha explicado en sus propias testificaciones, lo reconoció y lo castigaron por eso. Y me pareció muy bien que lo castigaran además. Pero aquí es el asunto de si su hermano se aprovechó de su nombre durante su presidencia. En el periódico Reforma, después de que usted publicó su libro, hay varias personas que han enviado sus escritos y sus opiniones. Tengo 2. Y hay como un resentimiento y odio a su familia, y se lo quiero presentar. Jacobo Nettel dice lo siguiente: es inconcebible que alguien que ha sido autoritario, dictatorial, represivo, vengativo, ineficiente y con una fortuna fuera de toda explicación se atreve a escribir como lo hace, y dice que hubo un saqueo desmedido en el sexenio salinista.
Ese es exactamente un estereotipo que se ha formado. Aquí está un email. ¿Por qué no comentamos sobre eso? Por favor. Hubieron muchos. Ese es uno, como usted dice, de una gente que seguramente es alguien que padeció la pérdida de su patrimonio con la crisis de 95 y al que se le hizo ver, ¿sabes por qué lo perdiste tu patrimonio? ¿Sabes por qué tuviste que emigrar fuera de México? ¿Sabes por qué no encontraste un empleo? Porque nos dejaron una deuda escondida de tesobonos y ya no pudimos pagarla y el país quebró. ¿Usted es el villano favorito? Claro, ¿y por qué? Porque escondieron sus incompetencias para culpar a los otros, los que cometimos el error. Que usted y su familia se enriquecieron. Pero los hechos, finalmente lo que están demostrando es que multitud de esas acusaciones y señalamientos fueron fabricados. Pero la gente quiere saber de qué vive, señor Salinas. O sea, ¿es usted millonario? Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y además, con un poco de suerte, hasta de la venta de mi libro. Pero es millonario. O sea, usted siempre ha tenido puestos públicos, ese es el punto. ¿Cómo puede vivir como millonario? ¿Y por qué me califica usted de esa manera sin tener una sola evidencia? No le pregunto. No, es que no es una pregunta, casi en la pregunta hay una afirmación. Y yo lo entiendo, Jorge. No, pero si no es millonario, pues no es millonario. Yo lo entiendo, por eso Jorge. le pregunto. Usted está compartiendo el estereotipo que se ha formado a raíz de este reclamo enorme de los mexicanos de por qué perdimos nuestro patrimonio a partir de 95. Vean cómo vivo yo, dice gente como esta, y vean cómo vive el señor Salinas y su familia. ¿No? Usted entiende por dónde viene esto. Pero por supuesto, ¿cómo no lo voy a entender, Jorge, si le repito, hay ese profundo reclamo por la pérdida del patrimonio? Y tienen razón de hacerlo. Ahora vamos. Lo que usted dice, pero yo no soy culpable, es lo que está diciendo. Vamos a ver dónde está la raíz de la enorme crisis que se vivió en 95. Quiero saltar a otras cosas y aprovechar el tiempo. Usted dice, ya la aprovechó bastante bien. Usted dice en su libro que después de su presidencia la libertad de prensa en México decreció. Pero en su gobierno censuraban, señor Salinas. Los periodistas que lo criticaron a usted perdían su trabajo. Había línea desde Los Pinos de decir qué decir y qué no decir. Pues me gustaría que revisara la lista de críticas. ¿Le podría yo dar unos listados así por mes de quienes criticaban el gobierno y lo siguen criticando, Jorge? Pero no me va a decir que no había censura. Su gente de prensa hablaba a los medios, decía hoy por aquí va la cosa y hoy por aquí va. No. En cualquier lugar del mundo, el responsable de prensa de la oficina del presidente, por supuesto que habla con los medios y busca, ¿cómo le llaman ahora? Ustedes, los de los medios, ¿spin? Sí, poner su influencia, presión, etcétera. Bueno, se hace en cualquier lado. Lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, los vemos en ¿Entonces no había censura en su gobierno? No, lo que había, sin lugar a dudas, era una manera en que buscábamos transmitir mejor nuestro mensaje. Y lo lograban, ¿no? Bueno, pero decir que había libertad de expresión en su gobierno con tantas presiones que había los medios, señor Salinas. Nunca conocí que usted hiciera una entrevista que se le censurara. Porque yo estaba en el exterior, yo estaba en los Estados Unidos, pero los medios de prensa en México les costaba mucho trabajo. Pero si usted también transmitía desde México. Por eso, pero yo trabajo y era siempre bienvenido. Yo sé, pero trabajo para una empresa extranjera. Qué bueno que reconozca, ya sabe. No, eso, yo reconozco que jamás me pidió una pregunta, jamás pidió un tema por adelantado y las entrevistas fueron abiertas. Qué pero bueno, Jorge. En mi caso, como periodista extranjero, pero los periodistas en México vivían... No es periodista extranjero, usted es periodista mexicano. Soy mexicano, pero trabajaba... A mucho orgullo nuestro. Y trabajo para una empresa extranjera. Otro punto más. Que desafortunadamente no fue mexicana. Otro punto más. Usted dice, y lo cito textualmente, que en México, después de su presidencia, hubo una devaluación sin precedente de la política exterior. Pero, ¿cómo puede usted decir esto cuando usted después se va a esconder a Cuba? Una dictadura. Jorge, yo viajé mucho después de mi presidencia a distintos países. En primer lugar a los Estados Unidos. En segundo lugar a Canadá. También visité Cuba, estuve también en Irlanda, estuve en otros países de Europa. Qué curioso que digan que era un exilio cuando en las democracias no existen los exilios. No, sencillamente se fue de México. Era un momento muy difícil para usted y se fue de México. Pero por supuesto, Jorge, si tenían de rehén a mi hermano con una acusación fabricada dentro de la cárcel. Vamos, Jorge, y además estaba persiguiendo a mis excolaboradores, se les hacían citatorios judiciales. Usted lo recuerda muy bien. Sí lo estaban persiguiendo. Usted sentía que lo estaban persiguiendo a usted. ¿Cómo? Había una persecución contra excolaboradores, contra familiares, pero sobre todo, Jorge, había la necesidad en esos momentos de crisis económica de ver a quién le echaban la culpa frente al válido enojo de los mexicanos por la crisis tremenda en la que los habían metido.
Pero veo que no quiere hacer un juicio sobre Cuba. O sea, usted está agradecido porque lo cuidaron. ¿Cuidar de qué, Jorge? Eso me parece muy interesante. ¿Cuidar de qué? Es decir, usar una frase en su comentario que no acabo de entender. Cuando lo están persiguiendo a usted, el gobierno, la dictadura de Fidel Castro, lo cuida a usted, lo protege dentro de Cuba. ¿Proteger de qué? Si yo viajaba a cualquier país. Cuando terminen el bloqueo contra Cuba, entonces me parece que podremos empezar a hablar de las condiciones internas. Pero los mexicanos somos muy cuidadosos, Jorge. O sea, el problema es el bloqueo. Sí, adelante. No, es un gravísimo problema. Pero los mexicanos somos muy cuidadosos de no hacer juicios sobre otros países. ¿Sabe por qué? Porque hemos padecido tanto en México la intervención extranjera que no queremos que se repita y por lo tanto no queremos repetirla en otros países. Y sí, Jorge, como expresidente de México, soy muy cuidadoso de no estar haciendo juicios sobre otros países.